Soy Erika y siempre me han encantado las historias de amor donde el chico enamora perdidamente a la chica. Así que cuando Chris apareció con sus dulces mensajes de texto por la mañana y llamadas nocturnas preguntando por mi día, me enamoré de él rápidamente. Mirando hacia atrás, es casi gracioso lo rápido que pensé, esto es todo, esto es amor. Mis amigos nos veían juntos y decían que éramos perfectos el uno para el otro, como si estuviéramos hechos para estar juntos. Pero luego estaba la abuela Marianne. Estaba llena de sabiduría y había visto mucho en su vida. Solía decir, Erika, cariño, observa las señales. Cuando un hombre quiere todo tu tiempo, no siempre es amor, a veces es control. Me reía, pensando que sus ideas eran anticuadas. Chris era diferente, o eso creía yo. Una noche, como tantas otras, estábamos sentados en mi viejo sofá. Me tomó la mano con demasiada fuerza y preguntó, ¿conociste a alguien interesante en el trabajo hoy? Le conté sobre la gente de siempre y omití los detalles aburridos. Es la misma gente todos los días. Lo sabes, dije. Insistió. Y nadie nuevo, nadie te llamó la atención. Su tono sonaba casual, pero su agarre no lo era. ¿Por qué tanta curiosidad?, pregunté, tratando de bromear y retirando suavemente mi mano. Solo me aseguro de que estemos bien, dijo sonriendo, aunque sus ojos no coincidían con la sonrisa. Nos sentamos allí, el televisor murmurando de fondo, pero el ambiente había cambiado. No era la primera vez que sentía esta silenciosa presión, pero siempre la dejaba de lado. Las palabras de la abuela Marianne volvieron a mí y mi pecho se oprimió. Me había advertido sobre momentos como este, pero no había escuchado realmente. A medida que la noche avanzaba, mis pensamientos estaban lejos, atrapados en sus advertencias y la incómoda sensación en mi estómago que no desaparecía. Cuando Chris se fue, se llevó más que a sí mismo por la puerta, se llevó un pedazo de mi paz, dejándome allí de pie, cerrando la puerta tras él. Me recliné y dejé escapar un profundo suspiro. El apartamento estaba tranquilo ahora, pero las dudas en mi mente parecían más fuertes en el silencio que dejó. Pensé en llamar a la abuela Marianne, pero era tarde y sabía que este era mi lío para resolver. Mientras miraba el reloj del microondas parpadeando al compás de mis pensamientos inquietos, me di cuenta de que hay una delgada línea entre el amor y estar atrapado. Había ignorado las advertencias, pensando que las banderas rojas eran rosas. Chris y yo nos habíamos casado y habíamos comenzado nuestra vida de casados en mi pequeña casa cubierta de hiedra. Al principio parecía perfecto, pero después de instalarnos, las cosas empezaron a cambiar. Una noche estábamos sentados en el porche, el aire olía a pinos y Chris me tomó la mano con demasiada fuerza. ¿Quién es ese chico nuevo que trabaja contigo?, preguntó de repente. Oh, es solo Jeremy. Está en marketing, dije, tratando de mantener mi tono ligero. Chris no dijo mucho, solo tarareó, pero vi la tensión en su mandíbula. Conocía esa mirada, significaba que pensaba que algo andaba mal. Con el tiempo, las preguntas de Chris dejaron de sentirse como preguntas, eran más bien como interrogatorios. Siempre estaba tratando de encontrar algo. Luego no fueron solo preguntas, empezó con mi ropa. Un viernes por la mañana estaba eligiendo un vestido para el brunch con amigos. Ese es bonito, dijo, señalando un vestido sencillo que estaba pensando en ponerme. El azul es más alegre, dije, sosteniendo mi vestido favorito. Era el que hacía que mis ojos brillaran un poco más. Sacudió la cabeza. Destacarías demasiado. Ponte el otro, dijo. No era una sugerencia. Pero Chris, es solo un vestido, dije, tratando de mantener la paz. Confía en mí, Erika, estoy cuidando de ti, respondió. Pero no se sentía como si estuviera cuidando de mí, se sentía como si me estuviera controlando. No se detuvo allí. Sus preferencias se extendieron a todo, mi vestuario, mi vida social. Las cenas con amigos se volvieron raras, mi teléfono dejó de sonar y, finalmente, las invitaciones cesaron por completo. Una noche, Chris se dejó caer en el sofá a mi lado, con aspecto molesto. Owen llamó. Quiere que nos reunamos con ellos para tomar algo el próximo jueves, dijo, agarrando el control remoto. Oh, eso suena bien, dije sorprendida. Le dije que, empezó Chris. Estamos ocupados, respondió, interrumpiéndome. Lo estamos,
Pregunté confundida. No había visto a Owen y Chelsea en semanas. Eran nuestra pareja de amigos, con los que solíamos salir todo el tiempo. Chris cambió de canal en la televisión, sin mirarme. No necesitamos pasar tanto tiempo con ellos. Me tienes a mí y yo te tengo a ti. ¿Eso es suficiente? No, dijo. Dudé, las palabras se me atascaron en la garganta. Quería discutir, recordarle que éramos personas independientes, pero me sentía demasiado cansada para pelear. En el fondo, sabía que no cambiaría nada. Es suficiente, dije en voz baja, pero sentí como si estuviera tratando de convencerme a mí misma. Esta era mi vida ahora. Lo que vestía y con quién pasaba el tiempo se habían convertido en cosas que Chris decidía. Y cada vez que lo dejaba pasar, él tomaba un poco más. No me di cuenta de cuánto había perdido hasta que encontré una vieja foto mía riendo con amigos. La miré y me pregunté dónde se había ido esa versión de mí. La vida no es ordenada y simple, es desordenada, especialmente cuando el amor se convierte en algo que te atrapa en lugar de liberarte. Así es como me sentía con Chris últimamente. Nuestro amor se sentía como paredes que se cerraban, disfrazadas de vida matrimonial normal. Su nuevo hábito era aparecer en mi oficina sin previo aviso, actuando como si fuera el dueño del lugar y de mí también. Solo estaba por el barrio, decía con una sonrisa demasiado alegre. Una noche, decidí ponerme mi falda lápiz favorita para ir a trabajar al día siguiente. Chris entró con la cara torcida por la ira. Sabía que se avecinaba. ¿Por qué necesitas ponerte eso?, espetó. Es solo una falda, Chris, dije, tratando de mantener la calma. No quería otra pelea. No es solo una falda. ¿Para quién te vistes? Su voz era aguda, llena de sospecha. Me visto para mí misma. ¿Desde cuándo es eso un problema?, repliqué, tratando de mantenerme firme. Pero incluso para mí, sonaba insegura. A la mañana siguiente, cuando fui a vestirme, mi falda y la mitad de mi armario habían desaparecido. El pánico me golpeó como una ola, haciéndome girar la cabeza. Encontré a Chris en la cocina, haciendo café tranquilamente como si nada hubiera pasado. ¿Dónde está mi ropa, Chris?, pregunté, con la voz temblorosa. Exigí respuestas, mi voz temblaba con una mezcla de miedo e ira. Sonaba como una extraña, no como una esposa. No eran apropiadas. Nos hice un favor a los dos, dijo Chris, su tono extrañamente tranquilo, como si estuviera hablando del clima en lugar de mi ropa. ¿Un favor decidiendo lo que puedo y no puedo usar? ¿Te oyes a ti mismo?, pregunté, mi incredulidad era evidente en mi voz. Es lo mejor, Erika. Me lo agradecerás más tarde, dijo, como si supiera más que yo. Sus palabras me pusieron la piel de gallina. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Esto no era preocupación, era control. Mi independencia, mis elecciones, las estaba menoscabando poco a poco, tratando de moldearme en alguien más pequeño, alguien más fácil de controlar. Me senté a la mesa de la cocina, sus palabras resonaban en el silencio. Mi hogar, una vez cálido y amoroso, se sentía diferente ahora. Ya no era un lugar seguro, era una prisión bellamente decorada y Chris era el alcaide. El resto del día fue borroso. En el trabajo, seguí la corriente, sonriendo cuando tenía que hacerlo, pero por dentro sentía como si se estuviera gestando una tormenta. Pasé horas mirando las fotos de mi teléfono, fotos familiares donde Chris parecía el esposo perfecto. Ahora se sentían como la vida de otra persona, como si no reconociera a la mujer en ellas. Esa noche, me senté en mi coche fuera de la casa, el motor zumbando suavemente. No quería entrar. Me costó todas mis fuerzas girar la llave y entrar por la puerta. El olor a cena me golpeó y allí estaba Chris, sonriendo y besándome como si fuera un día más. Pero no lo era. Y la parte más triste es que no sabía si mañana sería diferente. Al día siguiente en el trabajo, mi jefe, el señor Andrew, dejó caer un archivo grueso en mi escritorio. Tengo un nuevo proyecto para ti, Erika. Significará algunas noches largas, pero eres la mejor para el trabajo. Por supuesto, señor Andrew. Feliz de ayudar, dije, forzando una sonrisa, aunque se me encogió el estómago al pensar en ello. Esa noche en la cena, le conté a Chris sobre el proyecto. Su tenedor chocó contra el plato mientras sus ojos se entrecerraban.
Lo dejarás, dijo, su voz aguda y fría. Chris, dejarlo no es tan simple, respondí, tratando de mantener la calma. Soy buena en mi trabajo y necesitamos el dinero. Traté de razonar con él, esperando que lo entendiera, pero sus puños se apretaron sobre la mesa y su ira era evidente. Ninguna esposa mía va a esclavizarse para algún jefe, casi gritó. Fue entonces cuando apareció su madre, Kate, como siempre, justo a tiempo, con las manos temblorosas de preocupación. Erika, cariño, dijo, sus manos revoloteando nerviosamente, ¿no puedes relajarte un poco por Chris? No estaba bien, nada de eso. Pero lo había amado una vez, y una parte de mí todavía se aferraba a eso, así que traté de encontrar un punto medio. ¿Y si trabajo desde casa? Lo mejor de ambos mundos, ¿verdad?, ofrecí. Chris se reclinó en su silla, su rostro se relajó un poco. Bien, murmuró, pero añadió, sin noches largas. Kate sonrió, sus ojos pálidos se encontraron con los míos como si me estuviera agradeciendo en silencio. Pero por dentro me sentía atrapada, las paredes que me rodeaban estaban pintadas por la ira de Chris y enmarcadas por la constante preocupación de Kate. A medida que pasaban las semanas, mi oficina en casa se convirtió en todo mi mundo. Chris ocasionalmente miraba por encima de mi hombro y Kate llamaba por las tardes para ver cómo estaba, o tal vez para controlarme, era difícil saberlo. De cualquier manera, me sentía como si estuviera con una correa corta. El trabajo me mantenía lo suficientemente ocupada como para alejar los pensamientos más oscuros. Mi jefe, el señor Andrew, era duro pero justo. Lo estás manteniendo todo unido, Erika, dijo durante una de nuestras llamadas telefónicas. Sigue así. Una noche, mientras el sol se ponía y convertía el cielo en un cansado tono azul, Chris estaba en el sofá cambiando de canal, pero sin mirar realmente. Cerré mi portátil, mi cerebro frito después de un largo día de trabajo. El trabajo ha terminado por ahora, dije, mi voz agotada. Él gruñó, un sonido que no era un sí o un no, solo la forma de Chris de decir que me había oído. Me senté a su lado, el cojín se hundió debajo de mí como mis cansados huesos. De la nada, dijo, has estado hablando mucho con Andrew sobre el trabajo. Sí, es trabajo, Chris, dije, manteniendo la vista en la televisión, tratando de evitar una discusión. Él tarareó, un sonido que conocía demasiado bien. Era esa señal familiar de que su mente estaba trabajando, probablemente en algo que no me gustaría. Así era la vida con Chris. Mi amor por él se sentía como una venda que se apretaba cada vez más. Cada paso adelante se sentía como 3 pasos atrás. La mujer que veía en el espejo empezaba a sentirse como una extraña. Sus ojos estaban llenos de preguntas que tenía demasiado miedo de responder. Un día necesité que me llevaran y la casa de la abuela estaba demasiado lejos para ir andando. Tomé un taxi a casa, solo un viaje normal con un conductor normal. Me dejó y ese debería haber sido el final, pero no lo fue. Chris estaba afuera esperándome, y tan pronto como me vio salir del taxi, perdió los estribos. El conductor apenas me había dado el cambio cuando Chris se acercó furioso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este?, espetó, con los ojos muy abiertos por la ira. Cálmate, Chris, es solo un taxista, dije, tratando de calmarlo, pero Chris no escuchó. El conductor, al ver problemas, no perdió ni un segundo. Volvió a subirse a su coche y se marchó. Movimiento inteligente. Una vez que estuvimos dentro, Chris seguía dando vueltas, lanzándome miradas de enojo. En serio, Chris, te estás volviendo loco por nada, dije, agotada por el drama. No es nada. ¿Quién sabe lo que estabas haciendo ahí dentro?, gritó, su voz resonaba en la pequeña entrada. Puse los ojos en blanco. Supéralo. Las cosas finalmente se calmaron, pero no duró. Un par de días después, mientras estaba preparando la cena, pillé a Chris husmeando en mi teléfono. Oye, ¿qué crees que estás haciendo?, espeté, agarrando mi teléfono de sus manos. Yo solo, se interrumpió, con aspecto culpable, como un niño pillado robando galletas. ¿Te importaría decirme qué es tan interesante de mi teléfono?, pregunté, completamente harta. Chris se frotó la nuca, evitando mi mirada. No sé, solo estaba comprobando que estás bien, asegurándome de que no estás ocultando nada. No podía creer lo que estaba oyendo.
¿Comprobando que estoy bien? ¿En serio? ¿Crees que está bien? Por un momento, no dijo nada. Luego suspiró. Lo siento, ¿de acuerdo? No lo volveré a hacer. Tienes razón, no lo harás, porque esto es ridículo. Te estás comportando como un loco, dije, mi paciencia se agotaba. Mira, Chris, dijo, su voz más suave ahora, me equivoqué. Perdóname, ¿de acuerdo? Respiré hondo, tratando de procesar todo. Estaba enfadada, claro, pero no lo suficiente como para acabar con todo. Todavía no. Bien, dije, pero esto es todo, Chris. No más actuar como un niño celoso. Tienes que controlarte. Asintió rápidamente, casi demasiado ansioso. Sí, por supuesto. ¿Lo prometo? Lo dejé pasar, esperando que las cosas mejoraran. En el fondo, sabía que era una posibilidad remota, pero todavía quería creer. A veces eso es lo que hacemos, vemos las señales de advertencia pero seguimos ignorándolas, esperando que el camino de alguna manera nos lleve a otro lugar. Todo empezó una mañana fría cuando me di cuenta de un coche. Era un sedán oscuro y sencillo, aparcado en la siguiente calle. Parecía demasiado limpio y se quedaba demasiado tiempo, pero me encogí de hombros. Probablemente solo esté visitando a alguien, pensé. Pero luego lo volví a ver en el supermercado, aparcado un par de pasillos más allá, y de nuevo cerca de la tintorería. Mismo coche, misma sensación. Era como una moneda mala que seguía apareciendo. Después de una semana de esto, ya no podía ignorarlo. Algo andaba mal. Un día, cuando el coche me siguió a la biblioteca, decidí probarlo. Tomé una ruta diferente a casa, girando aquí y allá para ver si me seguía. ¿Lo hizo? El sedán seguía mis giros, manteniendo la distancia, pero siempre allí. Cuando aparqué en una calle lateral, se detuvo un poco más atrás. Esto no era una coincidencia. Es extraño cómo tu mente no quiere creer que algo anda mal, incluso cuando es obvio. Se sentía ridículo, como algo sacado de un programa de detectives barato, pero mi corazón se aceleraba. El miedo y la ira burbujeaban dentro de mí. Agarré mi teléfono y susurré, creo que me están siguiendo, como si el tipo del coche pudiera oírme. La policía me tomó en serio. Llegaron rápidamente, hablaron con el hombre del coche, comprobaron su identificación y luego confirmaron mis temores. El tipo era un detective privado contratado para seguirme. Para cuando llegué a casa, estaba temblando. El informe policial estaba agarrado en mi mano mientras entraba por la puerta. Chris estaba tirado en el sofá como si fuera una noche cualquiera, pareciendo completamente inconsciente de que su jueguito había sido descubierto. Chris, grité, abriendo la puerta con más fuerza de la que pretendía. ¿Qué demonios es esto? Él se levantó de un salto, sobresaltado, sus ojos se movían rápidamente como siempre lo hacían cuando lo pillaban desprevenido. Erika, ¿yo? Un detective privado, dije, con la voz temblorosa. Me hiciste seguir. Empezó a tartamudear, con la cara roja y culpable. No, dije, interrumpiéndolo y levantando la mano. Simplemente no lo hagas. No quería oír excusas ni mentiras. ¿Sabes qué? No puedo seguir haciendo esto, dije, mi voz temblaba pero me recompuse. ¿Tienes que irte, Chris? Abrió la boca como si fuera a discutir, pero luego se detuvo. Sin decir una palabra más, cogió su abrigo y salió. Por primera vez en años, estaba sola, pero en lugar de sentir miedo, sentí alivio. Era el primer momento honesto que había tenido en mucho tiempo. Ese día empezó extraño. La casa estaba más tranquila ahora que Chris se había ido. Era muchas cosas, pero tranquilo no era una de ellas. La paz era agradable, pero también se sentía un poco inquietante. Luego llamaron a la puerta, rompiendo el silencio como un plato roto. Allí de pie estaba el señor John, el jefe de Chris. Era de estatura mediana, siempre parecía rígido, como si almidonara su cara junto con sus camisas. Nunca me había gustado mucho. Hoy sostenía una carpeta llena de papeles. No está aquí, dije antes de que pudiera entrar. El señor John frunció el ceño,
Probablemente no estaba acostumbrado a que la gente no le abriera las puertas de par en par. Tengo algunos documentos de trabajo importantes para él. Suspiré. Si Chris recibiera $1 cada vez que lo llamaran importante, estaríamos viviendo en una mansión. Bueno, no está aquí. Puedo dárselos cuando vuelva. El señor John pensó por un momento y luego asintió. Supongo. ¿Puedo entrar un momento? He estado conduciendo durante horas. Me di cuenta de su coche aparcado fuera. Era tan elegante y pulido como un traje, negro brillante e impecable. Claro, ¿por qué no?, dije, haciéndome a un lado. Señalé hacia la cocina. Tome asiento. ¿Quiere un té? Se dejó caer en la silla como un saco de harina, con aspecto cansado. Tal vez por el viaje, tal vez por la vida, difícil de saber. El té estaría bien, gracias, Erika. Puse la tetera y eché hojas de té en la tetera. Los viejos hábitos tardan en morir. Solía gustarme ser la anfitriona perfecta. Fue entonces cuando lo vi por la ventana de la cocina. ¿Llamas? El fuego bailaba alrededor del coche del señor John como si estuviera celebrando algo. Empujé el té a medio hacer hacia el señor John. Su coche, dije, saliendo corriendo. Salimos corriendo por la puerta y allí estaba él, Chris, mi exmarido, de pie junto al coche en llamas con una sonrisa que me revolvió el estómago. Parecía que era su cumpleaños y alguien le había traído una tarta sorpresa. Sus ojos brillaban con la misma locura que las llamas. El señor John se quedó helado y luego espetó, «Mi coche, ¿qué demonios está pasando?». Chris se volvió hacia nosotros, su sonrisa se crispó. «Hola, Erika. Esto es por robarme la vida. Saluda a tu amante». Sus palabras arrastradas con una satisfacción retorcida mezclada con pura locura. Realmente pensó que se estaba vengando de algún amante imaginario mío. El señor John se quedó allí de pie, su rostro cambiando de la sorpresa a la rabia. «Chris, ¿hiciste esto?». La sonrisa de Chris desapareció tan rápido como un helado en un día caluroso cuando se dio cuenta de quién era el señor John, su jefe. Su jefe equivocado. «Jefe, yo, no lo sabía», tartamudeó Chris. El señor John lo interrumpió. «¿Le prendiste fuego a mi coche pensando que pertenecía ¿a quién?». «Dios, Chris. Tenía los papeles de renovación del contrato conmigo». «Bueno, adivina qué. Considéralos, y tu trabajo, cenizas. Estás acabado». Chris cayó de rodillas como un saco de ladrillos, suplicando, «Por favor, señor John, puedo explicarlo». El señor John dijo fríamente, «Voy a llamar a la policía». Las sirenas no tardaron en llegar. La calle se llenó rápidamente, vecinos, policías e incluso algunas personas sosteniendo sus teléfonos grabando como si fuéramos algún reality show barato. Los policías le pusieron las esposas a Chris mientras todavía estaba de rodillas, sus pantalones polvorientos por el camino de entrada. Sentí que me quitaban un peso de encima mientras se lo llevaban. Un incendio se había apagado, pero sabía que todavía tenía un desastre que limpiar. El señor John simplemente negó con la cabeza ante lo que solía ser su brillante coche negro, ahora reducido a unos restos humeantes. Lo último que vi de Chris fue que intentaba mirarme por encima del hombro, con los ojos muy abiertos por el pánico. Cuando volví a entrar en mi salón, todo se sentía extraño. Toda la prueba con Chris finalmente estaba terminando. Los papeles del divorcio se habían presentado y le había dicho que se mantuviera alejado, pero claramente no escuchó. Ahora, con la cárcel en el horizonte por quemar el coche de su jefe y acosarme, se acabó. El señor John tampoco lo iba a dejar pasar. Despidió a Chris y lo golpeó con una demanda. De pie allí, no pude evitar sentir que el peso se levantaba de mis hombros. «Erika, cariño», llamó la abuela Marianne desde la cocina. «¿Necesitas algo?». Respiré hondo. «No, abuela, estoy bien». Negué con la cabeza mientras entraba en la cocina para ver a la abuela Marianne. Ella tenía una forma de ir directa al grano. «Abuela, estoy bien», dije, haciendo una pausa, «pero debería haberte escuchado sobre Chris». Se dio la vuelta desde el fregadero, secándose las manos con un paño de cocina. «Oh, cariño, ¿cuándo aprenderás a confiar en esto?», dijo, dándose palmaditas en el vientre con una risita. No pude evitar reírme.
Siempre lo mantenía real. No se puede discutir con las tripas de la abuela, dije con una sonrisa. Más tarde, me senté en el sofá hojeando una revista sin leerla realmente. Era solo algo que hacer. Por primera vez en meses, me sentí segura de haber tomado la decisión correcta. Todavía había mucho que manejar, abogados resolviendo el lío que dejó Chris, arreglando el dinero. Pero esta noche era solo yo. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Olivia, mi mejor amiga desde siempre. Libre finalmente. ¿Quieres venir y unirte a mi fiesta en solitario? No tardó mucho en responder, en camino, llevo pizza. El resto de la noche iba a ser simple, sin drama, sin Chris, solo pizza, malos programas de televisión y buena compañía. Me puse mis pantalones de chándal más cómodos y me recogí el pelo, finalmente capaz de respirar. El futuro no estaba totalmente claro todavía, pero ya se veía mucho mejor que mi pasado. Sonreí para mí misma pensando en lo bien que se sentía no tener ataduras, no más andar sobre cáscaras de huevo. Así iba a ser la vida a partir de ahora, empezando ahora. Cerré la puerta con llave detrás de mí, sintiendo como las nuevas cerraduras encajaban en su lugar. La libertad sabía mucho a pepperoni y queso esta noche, y eso estaba bien para mí.